Cristina siempre había creído en el equilibrio. En su acogedor apartamento lleno de plantas y los suaves sonidos de los carrillones eólicos, preparaba sus clases de meditación y mindfulness. A los 42 años, había alcanzado un lugar en su vida donde todo fluía en armonía. Su trabajo como maestra, su matrimonio con Leo y su práctica espiritual personal. No tenían hijos por elección, una decisión que tanto ella como Leo habían tomado para dedicarse por completo a sus pasiones y al servicio a los demás. Una tarde de otoño, mientras tonos dorados y rojizos adornaban el parque frente a su ventana, Cristina fue al consultorio de su médico para un chequeo de rutina, algo habitual antes de embarcarse en su próximo proyecto. Un retiro de bienestar de un mes en un tranquilo pueblo de montaña. Sin embargo, lo que comenzó como una visita de rutina, pronto se convirtió en el inicio de un viaje que Cristina nunca había anticipado. El doctor Ramírez, con quien Cristina había establecido una relación de confianza y respeto a lo largo de los años, tenía una expresión inusualmente grave cuando entró a la sala de consulta. Los resultados de sus pruebas habían llegado, y las noticias no eran buenas. Con una voz calmada pero firme, el médico explicó que habían encontrado células cancerosas en sus ovarios. El silencio se hizo pesado, casi tangible, mientras Cristina intentaba procesar palabras que parecían no tener sentido para ella. El cáncer. La palabra resonaba en su mente como un gong distante, disonante con todo lo que había experimentado hasta ese momento. ¿Cómo podía ser posible? Siempre se había cuidado, siguiendo un estilo de vida saludable y manteniendo su mente y cuerpo en armonía a través de su práctica espiritual. El doctor Ramírez habló sobre opciones, tratamientos, quimioterapia. Las palabras fluían hacia ella como un río tumultuoso, pero Cristina se sentía como una piedra en medio del arroyo, inmóvil, resistiendo el embate de la realidad. Se le entregó un folleto con información, se discutieron posibles fechas, pero todo eso parecía pertenecer a otra persona, a otro mundo. Al salir del consultorio, el fresco aire de otoño golpeó su rostro, un fuerte contraste con el calor de su agitación interna. Se sentó en su auto, sola, finalmente permitiéndose sentir el peso de la noticia. Las lágrimas fluían libremente mientras una mezcla de miedo, incredulidad y una extraña determinación comenzaban a tomar forma dentro de ella. Cristina sabía que esto era solo el comienzo. Ante ella se extendía un camino incierto, posiblemente doloroso, definitivamente desafiante. Pero en lo más profundo de su ser, una chispa de su espíritu indomable comenzó a arder con una nueva luz. No sabía cómo enfrentaría este desafío, pero algo dentro de ella le decía que esta batalla, aunque inesperada, era una que enfrentaría con toda la fuerza de su corazón y alma. En ese momento de vulnerabilidad y dolor, Cristina encontró una determinación que no sabía que tenía. Este sería su mayor desafío, sí, pero también podría ser su mayor despertar. Después del diagnóstico, los días siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones para Cristina. Cada mañana, al despertar, se enfrentaba a la realidad de su enfermedad, una sombra amenazante que oscurecía la luz de su vida. Las paredes de su hogar, una vez santuarios de paz y armonía, ahora resonaban con la incertidumbre que sentía. Leo, su esposo, se convirtió en su roca, su apoyo inquebrantable. Con cada abrazo, cada palabra de aliento, él intentaba infundirle la fuerza que tantas veces ella había compartido con otros. Sin embargo, en la privacidad de su mente, Cristina luchaba contra una tormenta de dudas y miedos. La primera noche después de recibir la noticia devastadora, Cristina se encontró sentada en su santuario de meditación, rodeada de velas que destellaban en la penumbra, buscando la paz que siempre había encontrado en ese lugar sagrado. Sin embargo, por primera vez, la paz parecía escurrirse entre sus dedos, como si se hubiera desvanecido en la oscuridad de su alma atormentada. Mientras las sombras danzaban en las paredes, Cristina se enfrentó a una lucha interna que amenazaba con consumirla. ¿Cómo podría enseñar paz cuando la guerra rugía dentro de ella? ¿Cómo podría hablar de sanación cuando su propio cuerpo la traicionaba? En medio de esa tormenta emocional, Cristina se aferró a sus enseñanzas espirituales. Recordó las historias de resiliencia y transformación que había compartido con sus alumnos, relatos de personas que, ante la adversidad más implacable, encontraron la fuerza interior para emerger renovadas. Aquellas historias, que una vez había narrado con convicción, ahora resonaban en lo más profundo de su ser. ¿Podría ser esta su prueba,
¿Su oportunidad de verdadera transformación? En lugar de dejarse arrastrar por el remolino de la desesperación, Cristina comenzó a vislumbrar una luz en la oscuridad. Una oportunidad para encontrar un nuevo significado en su propia lucha. Con cada respiración, con cada parpadeo de las velas que adornaban su santuario, Cristina se aferraba a la esperanza. Sabía que el camino hacia la paz y la sanación sería arduo, plagado de obstáculos y desafíos inimaginables. Pero también sabía que dentro de ella residía una fuerza indomable, una fuerza que podría llevarla más allá de las sombras y hacia la luz que tanto anhelaba. Así, en medio de su propia batalla interna, Cristina encontró un propósito renovado. No solo sería una guerrera en su propia lucha, sino también una guía para aquellos que buscan la paz y la sanación en medio del caos. En ese momento de profunda reflexión, Cristina abrazó su destino con determinación, sabiendo que cada paso hacia adelante la llevaría más cerca de la paz que tanto ansiaba. A medida que pasaban los días, Cristina se dio cuenta de que su diagnóstico no era solo una crisis física, sino también una oportunidad espiritual. Era un llamado a vivir más profundamente, a practicar con más sinceridad lo que había enseñado. Con esta comprensión, su práctica de meditación adquirió un nuevo significado. Ya no buscaba solo paz, buscaba fuerza, claridad y, sobre todo, aceptación. Una mañana, mientras meditaba, Cristina alcanzó un momento de profunda introspección. Vio su enfermedad no como un enemigo, sino como parte de su viaje. Esta percepción cambió algo dentro de ella. Aceptó que tenía miedo, pero también entendió que el miedo no tenía que controlarla. Podía reconocerlo, aceptarlo y en última instancia liberarlo. Esta transformación interna no borró la dura realidad de su enfermedad, pero le dio a Cristina una nueva forma de enfrentarla. Comenzó a ver este desafío no solo como una batalla por su salud, sino también como una oportunidad para profundizar su práctica espiritual y descubrir una resiliencia que no sabía que tenía. Leo notó el cambio en ella, una serenidad que emanaba incluso en medio de la incertidumbre. Juntos comenzaron a hablar sobre el futuro, no con miedo, sino con una especie de esperanza cautelosa. Había un camino por delante sin duda difícil, pero también lleno de posibilidades. Cristina sabía que la tormenta interna no había pasado completamente, pero ahora entendía que tenía las herramientas para navegarla. Su práctica espiritual, su amor por Leo y su nueva fuerza interior recién descubierta, eran luces en la oscuridad. Estaba lista para enfrentar lo que viniera armada con una nueva perspectiva y un corazón lleno de coraje. Con la llegada del invierno, el mundo exterior de Cristina cayó en un silencio cubierto de nieve, reflejando el viaje introspectivo en el que se había embarcado. La enfermedad, con su fría y alargada sombra, permanecía presente, pero Cristina comenzó a verla bajo una nueva luz. Ya no era solo una amenaza para su existencia, se había convertido en un catalizador para un profundo crecimiento personal. El tratamiento comenzó, y para Cristina cada sesión de quimioterapia se convirtió en un campo de batalla físico y un ritual de purificación espiritual. Cargaba consigo pequeños objetos de su espacio de meditación, piedras que simbolizaban fortaleza, amuletos que irradiaban esperanza, recordatorios tangibles de la fuerza de su espíritu incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad. Mientras su cuerpo luchaba contra la enfermedad, su mente se sumergía más profundamente en el estudio de las filosofías orientales. Las enseñanzas del budismo zen resonaban especialmente con su experiencia. La noción de impermanencia y el reconocimiento del sufrimiento como parte inherente de la vida la ayudaron a contextualizar su propia enfermedad dentro de una perspectiva más amplia de la existencia humana. Comprendió que abrazar su situación, con todas sus sombras y luces, era el camino hacia una verdadera transformación interior. En esta etapa de su viaje, Cristina descubrió el kintsugi, el arte japonés de reparar lo roto con oro, honrando la belleza en la imperfección y encontrando la fortaleza en la vulnerabilidad. Este concepto se convirtió en una poderosa metáfora de su propia vida, viendo cada cicatriz como un lugar donde la luz entra, fortaleciendo y embelleciendo su esencia a través de las pruebas. Las conversaciones con Leo, su compañero de vida, se volvieron más profundas y significativas. Juntos exploraron textos antiguos, se sumergieron en la meditación y compartieron abiertamente sus miedos y esperanzas. Leo quedó maravillado por la transformación de Cristina,
observando cómo su comprensión de la vida y la muerte se expandía más allá de los límites que él conocía. Además, Cristina encontró una nueva voz a través de su blog, donde compartía su viaje con una honestidad desarmante. Escribía sobre la oscuridad y la luz, el miedo y la esperanza, la enfermedad y la curación. Su historia resonó profundamente con muchos, creando una comunidad de apoyo y amor que se extendía mucho más allá de lo que ella había imaginado posible. A medida que el invierno daba paso a la primavera, Cristina se veía a sí misma en cada brote, luchando por abrirse paso a través de la tierra congelada, en cada rayo de luz solar filtrándose entre las nubes. Había aprendido a abrazar su sombra, a ver la enfermedad no como un fin, sino como un paso en el camino hacia una comprensión más profunda de sí misma y del mundo. Este capítulo de su vida, marcado por el desafío de la enfermedad, se había convertido en una oportunidad de crecimiento espiritual y personal. Cristina había encontrado un nuevo llamado en su vulnerabilidad, transformando su experiencia en una fuente de inspiración y esperanza para otros. La sombra de la enfermedad permanecía, pero ya no dominaba su existencia. Ahora Cristina caminaba con ella, como compañera en el viaje hacia una sabiduría y una fuerza que nunca había conocido. La primavera trajo consigo no solo el renacimiento de la naturaleza, sino también el renacimiento de Cristina. Con cada día que pasaba, se veía a sí misma no como víctima de su enfermedad, sino como guerrera en una batalla por la curación, armada con una fe inquebrantable en el poder curativo de su mente y espíritu. Las sesiones de quimioterapia continuaban, cada una presentando su propio conjunto de desafíos físicos y emocionales. Los buenos días eran celebrados con pequeños rituales, un paseo por el jardín, meditaciones al amanecer, o simplemente disfrutando del silencio compartido con Leo. Los días difíciles, por otro lado, requerían toda su fuerza y resiliencia. En esos momentos, Cristina buscaba refugio en su práctica espiritual, encontrando consuelo en la meditación y en los escritos sagrados que había llegado a valorar. Estos textos, con sus profundas reflexiones sobre el dolor, la pérdida y la renovación, le ofrecían una perspectiva que la ayudaba a mantenerse centrada y esperanzada. A pesar de las adversidades, Cristina encontró una nueva apreciación por la vida y sus pequeños regalos. La fragancia de las flores en primavera se convirtió en un recordatorio constante de la belleza que aún existía en el mundo, incluso en los momentos más oscuros. Cada amanecer era un recordatorio de que cada día era una oportunidad para seguir luchando y buscando la luz en medio de las sombras. Con cada obstáculo superado, Cristina encontraba una fortaleza que no sabía que poseía, forjada en el fragor de la batalla contra la enfermedad. Y aunque el camino hacia la curación aún era incierto, ella caminaba con determinación, sabiendo que su espíritu indomable sería su guía en esta travesía hacia la salud y la plenitud. La relación de Cristina con Leo se fortaleció de maneras que ninguno de los dos había anticipado. La enfermedad, con su cruda realidad de vida y muerte, los había obligado a enfrentar sus miedos más profundos, pero también les enseñó el verdadero significado del amor incondicional. Leo no solo se convirtió en su compañero de vida, sino también en su compañero espiritual, participando activamente en su viaje de sanación a través de la meditación y el estudio de las filosofías orientales que ofrecían a Cristina tanto consuelo. El blog de Cristina, que en un principio fue concebido como un espacio íntimo para procesar su propia experiencia, pronto se transformó en un punto de encuentro para una comunidad vibrante y solidaria. Personas de todos los rincones del mundo se sintieron atraídas por su historia, encontrando en su valentía y enfoque espiritual de la curación una fuente de inspiración y fortaleza. A través de esta plataforma digital, Cristina descubrió una nueva vocación, la de brindar apoyo y esperanza a otros que enfrentaban sus propias batallas contra la enfermedad y la adversidad. Lo que una vez pareció una sentencia de aislamiento, ahora la conectaba con una red global de almas afines, unidas por la empatía y la búsqueda de significado en medio del sufrimiento. A medida que avanzaba el ciclo de tratamientos, los médicos comenzaron a observar una mejora significativa en la condición de Cristina. Si bien se mantenían cautos, reconocían que la combinación de la terapia convencional con el enfoque holístico de Cristina estaba dando resultados positivos. Para Cristina, esta noticia no solo representaba un rayo de esperanza, sino también una validación de su creencia en el poder de la mente y el espíritu para influir en el proceso de curación.
Cada día, cada sesión de quimioterapia, cada palabra compartida en su blog, se convertían en testimonios vivos de la fuerza transformadora del amor, la fe y la conexión humana. A medida que su historia resonaba en corazones de todo el mundo, Cristina comenzó a recibir mensajes de apoyo y gratitud de personas que encontraban consuelo y aliento en sus palabras. Estos gestos de solidaridad y afecto fortalecieron su determinación y reafirmaron su compromiso de seguir compartiendo su viaje hacia la sanación y la redención. Con cada entrada de blog, Cristina no solo documentaba su propio progreso, sino que también ofrecía un faro de esperanza para aquellos que enfrentaban circunstancias similares. Y así, en medio de la oscuridad, Cristina seguía encontrando luz y significado en su viaje de sanación y redención, mientras su comunidad digital continuaba creciendo en número y en espíritu de solidaridad. Con el verano en pleno apogeo, Cristina se encontró reflexionando sobre su viaje desde aquel día de otoño cuando recibió su diagnóstico. Había recorrido un largo camino. La enfermedad había intentado sumergirla en la oscuridad, pero ella había encontrado su luz interior, una luz que ahora se extendía y tocaba las vidas de otros. La batalla contra el cáncer seguía siendo una realidad diaria, pero Cristina había encontrado su paz en el proceso, una paz forjada en la aceptación, la fe y el amor inquebrantable. Este capítulo de su vida le había enseñado que la curación iba más allá de la ausencia de enfermedad. Era un estado de ser, una armonía entre cuerpo, mente y espíritu. Y mientras el atardecer bañaba su jardín con un cálido resplandor, Cristina sabía que, independientemente del resultado de su batalla, ya había triunfado. Mirando hacia el futuro, Cristina se comprometió a seguir compartiendo su viaje de sanación con el mundo, inspirando a otros a encontrar fortaleza y esperanza en medio de sus propias luchas. A través de su blog, conferencias y grupos de apoyo, planeaba continuar siendo una voz de empoderamiento y consuelo para aquellos que necesitaban un rayo de luz en tiempos oscuros. Con cada palabra escrita y cada historia compartida, Cristina extendía su mano hacia aquellos que buscaban un camino hacia la paz y la sanación, demostrando que el amor y la fe pueden transformar incluso las experiencias más desafiantes en oportunidades para el crecimiento y la conexión humana. El final del verano marcó un periodo de reflexión y renovación para Cristina. Las estaciones habían cambiado, cada una con sus propios desafíos y lecciones, y ahora, mientras observaba cómo las hojas comenzaban a tomar tonos rojizos y dorados, Cristina también sentía una transformación dentro de sí misma. Había sobrevivido a las pruebas más difíciles de su vida, y aunque la batalla con su enfermedad no había terminado, se encontraba en un lugar de aceptación y paz que nunca había imaginado posible. El último ciclo de tratamientos había traído noticias esperanzadoras. Los informes médicos indicaban una regresión significativa del cáncer. Aunque con cautela, los médicos eran optimistas, reflejando la propia esperanza de Cristina. Sin embargo, para ella, la verdadera victoria no estaba en los resultados médicos, sino en la profunda transformación personal que había experimentado. Cristina y Leo celebraron esta noticia no con grandes festividades, sino con una ceremonia íntima agradecimiento juntos en su jardín, rodeados de las flores que habían cultivado y las piedras que habían recolectado en sus viajes. Expresaron su gratitud al universo, a sus seres queridos y entre ellos por el amor y la fuerza compartidos en este viaje. El blog de Cristina, que había comenzado como un diario personal de su lucha, se había convertido en una fuente de inspiración para miles. Su historia, marcada por la vulnerabilidad, la esperanza y la transformación, había tocado corazones en todo el mundo. Consciente del poder de su testimonio, Cristina decidió escribir un libro compartiendo no solo su lucha contra el cáncer, sino también las lecciones espirituales que había aprendido en el camino. La decisión de compartir su historia en un libro surgió de su deseo de dejar un legado, algo que pudiera ayudar a otros a encontrar luz en momentos de oscuridad. A través de sus palabras, Cristina quería mostrar que incluso en las pruebas más difíciles, hay oportunidades para el crecimiento, la transformación y el amor. A medida que el otoño se profundizaba, trayendo consigo la promesa de un nuevo ciclo de vida, Cristina se encontraba en una encrucijada. La enfermedad había alterado el curso de su vida de formas que nunca había anticipado, pero también le había otorgado una renovada claridad y propósito. Ahora se veía a sí misma no solo como una sobreviviente,
sino como una portavoz de la esperanza y la resistencia humana. La moraleja de su historia estaba clara. La vida es un regalo precioso, y su belleza y valor se encuentran no solo en los momentos de alegría y luz, sino también en los desafíos que enfrentamos. Cristina había aprendido a abrazar cada experiencia, buena o mala, como una oportunidad para crecer, amar y vivir plenamente. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo con tonos de morado y oro, Cristina se sintió agradecida. Agradecida por cada día, por el amor que la rodeaba y por la paz que había encontrado en su corazón. Su historia era un testimonio del poder indomable del espíritu humano, un recordatorio de que incluso en las sombras más profundas podemos encontrar luz. No olvides suscribirte a La Sabiduría de los Monjes para ver más videos inspiradores, y si te gustó esta historia, te invito a ver cómo la soledad te lleva a la grandeza. Una historia zen. Estas historias transformarán tu viaje hacia una vida más audaz y segura, rodeada de buenos momentos. Hasta la próxima vez.